Bien, estamos hablando en cuanto a las tribulaciones, las aflicciones, hermanos, que lamentablemente son algo que no podemos eludir, algo que no podemos evitar. Sin embargo, tenemos que confrontarlas. Y es muy importante, sobre todo también saber de qué manera o con qué actitud podemos nosotros confrontar todo este tipo de adversidades y de conflictos, ¿okay? A veces nuestros sufrimientos, nuestros padecimientos son causados a veces por la maldad de la gente, por la incomprensión de la gente. También a veces son originados por las malas decisiones que tomamos nosotros también. Pero hay sufrimientos, hermanos, que vienen como consecuencia de la palabra de nuestro Dios, y esas son las que más le dan la honra y la gloria a nuestro Dios. Es cierto que a través de las otras, lo que tenemos que hacer nosotros, no caer en la provocación de la maldad de la gente, procurar no engancharnos ante la provocación, ante la maldad, ante la injusticia. Pero también cuando les hablamos de la palabra de nuestro Dios y se burlan de nosotros, o hacen burla, escarnio de nosotros, y muchas veces nosotros al ver como respuesta la reacción de la gente en una reacción mala, agresiva, a veces nosotros abandonamos la idea, desistimos de seguir predicándoles la palabra de nuestro Dios, y es cuando más debemos hacerlo. Miramos en el caso del apóstol Pablo, de cómo es que este hermano nuestro, hermanos, andar predicando allá en Hechos capítulo 14, ¿qué era? Déjeme ver el lugar, se me borró por un momento de la mente, Derbe, Listra, okay, donde fue apedreado, allá en Antioquía, en la región de Antioquía. Y una vez que él fue apedreado y dejado casi como muerto, él todavía regresó a esa área para seguir predicándoles, principalmente a la iglesia del Señor. Nunca desistió, nunca abandonó el propósito. Aún estando en la cárcel, ¿okay? Aún estando él en la cárcel, él, hermanos, nunca tiró la toalla, hablando en un término boxístico, ¿okay? Nunca renunció, siempre se mantuvo firme en el propósito de nuestro Dios. Mire lo que dice Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1, versículo del 12. Filipenses 1, versículo del 12 en adelante, dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. Redundado, hermanos, es en el sentido de que ha progresado positivamente, ¿okay? La labor se ha incrementado, ha generado más en favor del evangelio. Más bien dice, para el progreso del evangelio, de tal manera que mis prisiones, dice, se han hecho patentes, muy claras en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. ¿Okay? Hablando del pretorio, está hablando de los guardias de la cárcel. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los que anuncian a Cristo por contención
no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Que pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Amén. Démonos cuenta precisamente, hermanos, nuestro Señor Jesucristo, Él siendo el Hijo de Dios, Él también se encontró con mucha oposición en la obra de nuestro Dios, con los fariseos, con los samaritanos, con los principales sacerdotes, escribas, con todo mundo se encontró con mucha oposición. Mas sin embargo, Él nunca renunció al propósito de Dios. El apóstol Pablo también se encontró con este tipo, muchas adversidades, muchos conflictos, ¿ok? Y sin embargo, él siempre cobraba ánimo en la persona de ¿quién? De Cristo. Porque él decía, sed pues imitadores de mí, así como yo de Cristo. La inspiración más grande, el motivo más grande para que Pablo, él sintiera el compromiso y el deber de seguir adelante, hermanos, era Cristo. Era Cristo. Y lo mismo la iglesia, a través de Pablo y a través de Cristo y a través de todos los demás, cobraban ánimo de seguir adelante. ¿Sabe? Cuando yo empecé como predicador, hermanos, ciertamente mi personaje favorito, como decir mi superhéroe, ¿okay? era Cristo. Y a veces yo miraba videos de películas de él, de cómo es que él predicaba. Y también vi en una ocasión la predicación de Esteban, de cómo es que a este hombre, dice la escritura, que miraban en su rostro como el rostro de un ángel. Y cómo este gran siervo de nuestro Dios, hermanos, les predicó un tremendo esquema de redención de nuestro Dios. Desde Abraham o desde Moisés los trajo hasta Cristo. Y cómo los confrontó valientemente con su pecado, y después que les dijo, oh incircuncisos y tardos de corazón, ¿hasta cuándo van a resistir al Espíritu de gracia? Y lo terminaron matando. Pero a ver así, hermanos, grandes predicaciones a uno lo motivan y a uno le anima a seguir adelante, sin mirar hacia las tribulaciones, sin mirar hacia las aflicciones. ¿Okay? Porque cuando uno pone más atención, hermanos, a este tipo de cosas, a las aflicciones, a los problemas, a las injusticias de la gente y todo lo demás, usted va a perder su enfoque. ¿Okay? Va a perder su enfoque y después va a darle más importancia. Precisamente en el caso de Esteban, cuando Esteban, hermanos, una vez que confrontó precisamente a estos judíos con su pecado, dice que les hizo crujir los dientes y empezaron a agarrar piedras, los tomaron, los sacaron de la ciudad y empezaron a agarrar piedras y le empezaron a aventar, a recibir lapidazos, que no eran piedras pequeñas, hermanos, eran grandotas. Y mientras él estaba recibiendo todos esos peñascos, hermanos, ¿en dónde estaba su mirada? En el cielo. Y dijo, ve aquí y veo los cielos abiertos y al Hijo de Dios sentado en su gloria. Qué hermoso, hermanos. En donde debe de estar siempre nuestra mirada, nuestra atención, cuando estamos siendo maltratados, humillados y hasta asesinados, en nuestros ojos a nuestro Dios. Por eso, mire, el Salmo, en el Salmo 107, el Salmo de David, el rey David, Salmo 107, versículo 1, Salmo 107, versículo 1, dice, alabad a Jehová, razón, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo, dice, y los ha congregado de las tierras
del oriente y del occidente, del norte y del sur, de los 4 extremos del mundo. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir. Hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su, ¿qué? Angustia. Entonces clamaron a Jehová en su angustia. ¿Y qué hizo Dios? Y los libró de sus aflicciones. Los dirigió por camino derecho para que viniesen a ciudad habitable. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacía al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Gloria a Dios, hermanos, por su palabra. Y es precisamente cuando uno lee este tipo de escrituras, en donde grandes siervos de nuestro Dios fueron inspirados por nuestro Dios, fueron guiados por nuestro Dios, fueron socorridos por nuestro Dios. Pero ¿de quién está hablando aquí el rey David, que está siendo inspirado por el Espíritu de nuestro Dios? Está hablando de usted y de mí también. Está hablando del pueblo de Dios, hermanos, en general. Cuando se habla del oriente, del occidente, del norte, de los 4 extremos que Dios ha reunido para ser su pueblo. Es por eso que dice: alabad a Jehová porque Él es bueno. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo. Y acordémonos según lo que dice el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 1, hermanos, el cual nos ha trasladado al reino de su amado Hijo Jesucristo, ¿verdad? Y nos ha libertado del poder de las tinieblas para trasladarnos al reino de su amado Hijo Jesucristo. No somos nosotros. Por eso, la semana pasada estábamos hablando, hermanos, que deberíamos de confrontar las tribulaciones, las aflicciones, los sufrimientos con una actitud alegre. Pero también tenemos que hacerlo, hermanos, con una actitud convincente, de gran fe en nuestro Dios. Porque aún también, déjeme ver, en el Salmo, creo que es 34, Salmo 34, versículo 15, Salmo 34, versículo 15. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Los oídos de nuestro Dios. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Cuando habla de los ojos y de los oídos, hermanos, hace referencia a la presencia de Dios. Porque hay un tipo de lenguaje figurado que se le llama como, déjame ver si me acuerdo. Se le llama como antropomorfismo. ¿Okay? Esta ciencia llamada antropomorfismo hace referencia al hecho de atribuirle partes físicas, humanas, a la persona de Dios. Dios, hermanos, es espíritu. ¿Okay? Dios es espíritu. Él no tiene en sí un cuerpo físico como lo tenemos usted y yo. Sin embargo, nos habla precisamente, se le atribuyen partes humanas porque nosotros obviamente estamos muy familiarizados con ellas. ¿Qué podemos hacer con nuestros ojos? Mi hermano, ahora que fue operado nuestro hermano Silvio, le tengo envidia por de la buena. No se crea, no hay envidia de la buena. Pero nuestro hermano me llegó presumiendo ahí diciendo: mira, ya no necesito ver lente, ya no necesito usar lente. No se crea.
No llegó presumiendo, pero él bien contento, porque ya no usaba lentes. Yo ya quisiera también ya no usar lentes porque es medio molesto, pero por ni modo, tenemos que ajustarnos a las condiciones. Pero ¿qué hacemos con nuestros ojos? Podemos ver con toda claridad. Obviamente aquel que no tiene problemas de homeopatía, no tiene problema de los ojos, puede ver con toda claridad. Ante a las personas que tienen los ojos sanos, no hay nada oculto, todo se puede ver. Y los oídos, es por eso que nuestro Dios decía en Isaías capítulo 59, he aquí que el brazo de Jehová no se ha cortado, ni su oído, dice, no se ha agravado. Dios no está sordo. El brazo de Jehová no se ha cortado. Él nunca ha rehusado en ayudarnos. Él siempre está con el brazo, ¿qué? Extendido, como cuando uno de nuestros niños se cae, ¿qué es lo que le dice? Fíjate por dónde caminas, anda bien, párate. Le dice uno así. A veces lamentablemente eso pasa, ¿no? Pero no, al contrario, uno le ayuda al hijo a levantarse, le sacude, le limpia. ¿Cómo estás? Te pegaste duro. Y el niño chillando y llorando, me duele aquí, y usted le agarra y le soba y todo. Es extenderle la ayuda. Dios nunca se ha rehusado en ayudarnos, al contrario, Él siempre está presto a acudir a nuestro llamado. Dice, pero vuestros pecados han hecho divisiones en vuestro Dios y vosotros, y han hecho ocultar su rostro para no oír. El problema estaba en el pueblo, no en Dios. Pero precisamente cuando nos dice los ojos de Jehová están sobre los justos, estamos en la mira de Dios. Es decir, hermanos, que toda la atención de Dios somos usted y yo. Fíjese nomás. Y no solamente eso, y atentos sus oídos al clamor. Que cuando usted esté pasando por alguna aflicción, alguna tribulación, algún problema, ¿quién está en espera de que recurramos a Él? ¿Se acuerdan de esa reflexión cuando el niño le dijo a su mamá: mami, ¿me permites ir a jugar con mis amigos? Y le dijo a su mamá: sí, hijo, pero primero límpiame el patio de atrás, porque lo dejaste bien cochino cuando estuviste allá. Y se va el niño a limpiar el patio de atrás y empieza a recoger botes, basura, ramas, y hasta que se topó con un tronco muy pesado. Y su papá estaba ahí a un ladito leyendo el periódico y tomándose un café. Y el niño intenta levantar el tronco, y en el primer intento no pudo, y volteó a ver a su papá, y su papá lo vio, y su papá siguió leyendo el periódico. Hace el segundo intento, sucede lo mismo. Hace el tercer intento y sucede lo mismo. Y mira que su papá lo está viendo y le dice al niño: oye, papá, si estás viendo que estoy batallando con esto, ¿por qué no me ayudas? Y el papá le dice: y si tú estás viendo que yo estoy aquí, ¿por qué no me hablaste en el primer intento? ¿Verdad? Si en el primer intento te diste cuenta que no pudiste y yo estoy ahí, me hubieras hablado, te hubieras evitado tanto problema. Así a veces nos pasa a nosotros. Se nos olvida que tenemos un Dios todopoderoso, hermanos, y que Él está en la espera de que nosotros recurramos a Él. El problema posiblemente es, hermanos, de que no creemos en Él, de que no confiamos en Él. Por eso la Escritura nos dice, el versículo 16: la ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos, y Jehová oye y los librará de todas sus angustias. Clama el justo. Aunque podríamos decir, hermanos, que en primera instancia es nuestro Señor Jesucristo, que Él, hermanos, como el Hijo de Dios, aún en sus desafíos, en sus problemas, tribulaciones, Él siempre clamaba a su Padre. Y más aún en la hora más grande de su angustia, cuando iba a iniciar su calvario, su martirio, se fue al huerto del Getsemaní a orar.
En ese huerto, hermanos, en donde se trituraba la uva para el vino. Y algo increíble, en ese lugar donde se trituraba la uva, donde se pisaba la uva, así se sentía nuestro Señor Jesucristo, su alma, con su alma atribulada, pisoteada. Y Dios le oyó. ¿Y qué hizo Dios? ¿Le impidió eso? ¿Cuál fue la respuesta del clamor del hijo hacia su padre? Le mandó un ángel y le tocó en el hombro. Tú puedes. Sabes que tu padre está contigo y todo tu ejército. Amén. Todo tu ejército está contigo. Y se levantó el Señor. No estamos solos, hermanos. No estamos solos. El Señor mismo nos lo dijo, enseñándoles a que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Creemos esto, hermanos? En realidad. Por eso, cuando hablamos de una actitud, debemos hablar de una actitud convincente acerca de la fe. De la fe, porque la fe tiene poder. La convicción, hermanos, basada precisamente en la autoridad de nuestro Dios, en la presencia de Dios. Nosotros no estamos solos. Aun cuando los discípulos aún le dijeron al Señor, ¿se acuerdan de aquella cita en Juan capítulo 16? Cuando le dijeron, ahora sabemos que vienes de Dios, ahora sabemos que eres el Hijo de Dios, ahora creemos en ti. Ahora creen, ¿en verdad creen? Vendrá la hora en que todos seréis esparcidos, me van a dejar solo. Pero ¿saben qué? No estoy solo, el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Confiad, yo he vencido al mundo. Y a veces ese es nuestro más grande problema. A veces la fe, hermano, se convierte en nuestro más grande desafío. Desafío en realmente tener confianza en nuestro Dios. Por eso el Señor miraba en sus apóstoles también ese gran desafío que no podían obtenerlo, no podían lograrlo. Porque acordémonos, hermanos, que cuando le trajeron el padre trajo su hijo, un hijo que era sordo y mudo y que era poseído por un demonio, y que este demonio lo tomaba y lo aventaba a veces al agua para intentarlo ahogar o al fuego para quemarlo. Lo trajeron a sus discípulos mientras que el Señor estaba con Pedro, Jacobo y Juan en el monte, allá en la transfiguración. Y cuando regresó, este padre había traído a su hijo a los apóstoles para que lo libraran de ese demonio, y no pudieron. Y no pudieron. Entonces es cuando este hombre le dije, traje a mi hijo con tus hombres, pero no pudieron. No pudieron. Y el Señor les reprochó su incredulidad. ¿Hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo es necesario que yo esté con ustedes para que crean y para que hagan las cosas? Y ya pues el Señor le dice al Padre, todo aquel que cree, el que cree le es posible. Y el hombre le dijo, Señor, ayuda a mi incredulidad. Creía, pero su fe no era suficiente. Y es cuando le dijo, tráemelo. Y libró al joven de ese espíritu. Y preocupados los apóstoles, hermanos, después le preguntaron al Señor por qué ellos no habían podido hacerlo. Mire, Mateo capítulo 17. Mateo capítulo 17, versículo 14. Mateo 17, versículo 14. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático
Mateo 17, versículo 15. Y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráiganmelo. Y reprendió Jesús al demonio, al cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, le dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto digo que si tuvieses fe como el grano de una mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. ¿Se da cuenta, mi hermano José, cómo está combinado el ayuno con la oración en momentos de aflicción y de gran necesidad? También. ¿Qué era lo que debieron haber hecho primero estos? Estar preparados. No solamente en el nombre de Jesús. No se trata de una mera fraseología, sino primeramente prepararse, orar al Padre: danos fe, ayúdanos. Y después, hermanos, con toda convicción y certeza, dirigirse al demonio. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, sal de él. Y hubiera salido, como lo hizo el apóstol Pablo. Nunca tuvo problemas de eso, porque era un hombre de gran convicción. Era un cristiano de gran convicción. Era un siervo de gran convicción. Y usted y yo realmente somos siervos del Señor de gran convicción, hermanos. Es por eso que el Señor, todavía antes de descender al cielo, hermanos, le reprochó su incredulidad. Allá en Marcos capítulo 16, todo el que creyere, miren lo que le dice en Marcos capítulo 16. Marcos 16, versículo 14. Marcos 16, versículo 14. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán ¿a quiénes? A los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, y hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si vivieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos, ¿y qué harán? Serán sanados. ¿Quiénes eran los que iban a tener ese poder? Los apóstoles. Ellos principalmente. Si ellos, hermanos, realmente tuvieran la convicción necesaria, suficiente, en el poder del Hijo de Dios, cuando ellos dijeran: yo te reprendo en el nombre de Jesucristo, que salgas inmediatamente de este cuerpo, el espíritu saldría volando. Anteriormente tenían problemas, aunque al principio se acuerdan que cuando el Señor los mandó de 2 en 2 para sanar, y después venían bien contentos: Señor, hasta en tu nombre se los sujetaban los demonios. ¿Y qué pasó después? Su fe menguada, fue disminuida. ¿A consecuencia de qué, hermanos? ¿A consecuencia de qué? ¿Cómo viene la fe? La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Nunca dejemos, hermanos, de escuchar la palabra de nuestro Dios. Por eso el Señor decía: pero confiad, yo he vencido al mundo. Y esa palabra confiad, hermanos, está en un tiempo presente, continuo y activo.
En el sentido, hermanos, de que esta fe que el Señor nos ha dado, tenemos que seguirla fortaleciendo, tenemos que seguirla alimentando, tenemos que seguirla fructificando, que dé resultados nuestra fe. Oyendo, poniendo en práctica y orando constantemente a nuestro Dios, porque uno nunca sabe, hermanos, en qué momento Dios va a poner a prueba su fe al ponerle enfrente de usted una persona que desea ser rescatada por Dios. Y usted tiene que estar lo suficientemente preparado intelectualmente, escrituralmente, mentalmente, para poderle compartir la palabra a nuestro Dios. ¿Por qué cree que decía el apóstol Pedro allá en su primera carta, en el capítulo 4, cuando dice: sino santificad al Señor en vuestros corazones? 3:15, sino santificad al Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en ti, mi hermano, y que hay en mí. No solamente el preacher, como dicen algunos, no solamente el predicador, todos, hermanos, tenemos que estar preparados. Amén. Por eso, y es muy importante, ciertamente, hermanos, existe una convicción que es negativa. Escuchaba decir a una compañera de trabajo que eso es algo así como de psicóloga, algo así. Y yo una vez dije, no, creo que no voy a poder. Algo así, cuando me estaban enseñando algo para hacer. Le dije, creo que no voy a poder, está muy complicado. Nunca diga usted eso, que usted no puede, porque no va a poder. No va a poder. Si usted dice no voy a poder, no lo va a hacer, no va a poder, porque en su mente usted ya se es como dice, autocomputerizó o algo así. Usó un término medio curioso. Algo así, ¿no? También, ¿no? Que uno se convence a sí mismo de que no vas a poder lograrlo y no lo vas a lograr, que no lo vas a hacer. Y me acordé de las palabras de otro hermano que dijo que no hay cosa más difícil que uno no quiere hacer. Y es cierto, hermanos. Hay una fe negativa en donde dice: no puedo y no va a poder, porque no hay en su persona, hermanos, el interés de hacerlo. No hay esa predisposición de hacerlo, esa predisponibilidad de intentarlo hacer. También recuerdo una ocasión cuando a una hermana le estábamos pidiendo ayuda para que le diera clases a los niños. Hermano, es que yo nunca lo he hecho, no creo que voy a poder. ¿Y por qué dice que no va a poder cuando nunca lo he intentado? Inténtelo. Y si necesita ayuda, aquí estoy yo para poderle guiar, orientar, y después verá si usted ya lo intentó, y en su intento se va a dar cuenta si pudo o no pudo. Aún así, si no pudo, vuélvalo a intentar, porque, hermanos, no estamos tratando de agradar a nadie. ¿Solo a quién? A nuestro Dios. Solo a nuestro Dios. Por eso es muy importante. Y mire, guarda tu comentario, mi hermano, porque a veces los comentarios también ayudan, amplían la idea. Amplían la idea. En Números capítulo 13, versículo 25. Números capítulo 13, versículo 25 en adelante. Dice la escritura: ¿se acuerdan cuando el pueblo de Israel iba a entrar a Jericó, hermanos? Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Y anduvieron y vinieron a Moisés y Aarón y toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos, a toda la congregación, y le mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Leche y miel, hermanos, acordémonos en un lenguaje figurado, es decir, es un lugar bellísimo, una tierra tremendamente fertilizante, un clima bellísimo, un lugar precioso.
Haga de cuenta. ¿Okay? Y dice, mas el pueblo, versículo 28, mas el pueblo que habita en aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos ahí a los hijos de Anac. Amalek habita en el Negueb, y el Ateo y el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y los cananeos habitan junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más grande que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel y de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos ahí gigantes, dice, hijos de Anac, raza de los gigantes. Éramos nosotros como parecer como pequeños chapulines, y así les parecíamos a ellos. Langostas, hermanos, son precisamente los chapulines. Qué fe, qué tremenda fe tenían estos hombres, pero era una fe que negativa, que era una fe enfermiza, era una fe basada en el temor, hermanos, como lo que habíamos hablado anteriormente. Mas sin embargo, en respuesta de ellos, fíjense lo que vemos. Entonces toda la congregación gritó y dio voces al pueblo y lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel, y dijeron toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. Mire cómo a veces una mala convicción, hermanos, enferma, desanima a todos los demás. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designamos un capitán y volvemos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Num, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esa tierra y nos la entregará, a tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová. No temáis, Dios está con nosotros. Gloria a Dios, hermanos. A veces hay que luchar contra la incredulidad de la gente, y a veces hay que luchar, hermanos, aún contra la incredulidad de la familia, de la fe. Por eso recordémonos que si el Señor nos ha dicho, hermanos, que Él está con nosotros, es para que siempre lo tengamos en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestros pensamientos. Y que nos ayude a pensar como Él pensaba y a obrar como Él obraba, para que cuando estemos nosotros también en un momento de gran desafío, de gran tristeza, de gran tribulación, hermanos, doblemos nuestras rodillas como lo hizo el Señor en el huerto del Getsemaní. Doblemos nuestras rodillas, clamemos a nuestro Dios, sabiendo que sus ojos y sus oídos están atentos a nosotros. Por algo Santiago dice que la oración del justo, ¿qué, hermanos? Tiene poder, puede mucho, puede mucho. Pero eso qué importante, y sobre todo, hermanos, que precisamente que nuestra fe esté basada, cimentada, fundamentada, hermanos, en las promesas de nuestro Dios. Por eso el Señor mismo le decía a sus discípulos, no se turbe vuestro corazón, creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. ¿De qué está hablando el Señor? De la eternidad.
Y Él mismo nos dijo: vendré otra vez y me tomaré a mí mismo. ¿No es esta una promesa? Sí, Él va a venir por nosotros para darle fin, hermanos, a todos nuestros sufrimientos, a todos nuestros padecimientos. Pero por lo pronto hay que mantener nosotros firmes, con esa convicción, hermanos, con esa certeza de que Dios está con nosotros. En las palabras, para terminar, del apóstol Pablo, cuando él estaba casi ya próximo a ser ejecutado por el emperador Nerón, hermanos, allá en la segunda carta a Timoteo, el capítulo 4, versículo 6, él decía: porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. Esa frase sacrificado, hermanos, tiene una connotación hebrea en la cual se implificaba un sacrificio en holocausto a Dios. Como cuando se tomaba aquel cordero y se sacrificaba en honor a nuestro Dios, en holocausto. Y Pablo está usando ese término: yo ya estoy para ser ofrecido en holocausto. Una muerte, hermanos, que vendría a glorificar a Dios. Una muerte que vendría a complacer a nuestro Dios. Una muerte muy similar. Ahí está un tema, hermano. Una muerte muy similar a la de nuestro Señor Jesucristo. Mire, lea conmigo en Efesios capítulo 5, Efesios 5, 1 y 2. Efesios 5, 1 y 2. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Fíjese lo que dice: ofrenda y sacrificio a Dios. ¿En qué? En fragante, en olor fragante. En olor fragante. Como cuando Noé, una vez que salió el arca, hermanos, él le ofreció un sacrificio a nuestro Dios en gratitud y sacrificó animales, pero no cualquiera. Agarró de los puros, de los limpios, puso una roca y usó como la roca como esa mesa de holocausto y ofreció sacrificio a nuestro Dios. Y ese olor, hermanos, no era el olor de la carne de los animales el que agradó a Dios, sino lo que agradó a Dios fue su obediencia y su temor y su sacrificio. Así el sacrificio de Cristo es como cuando usted pone un perfume que le gusta a usted. Ese olor fragancia, fue lo que agradó a nuestro Dios en el sacrificio de su Hijo. Y lo mismo sería en el sacrificio de Pablo. Yo estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado, ¿qué? La buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Es decir, me he mantenido fiel. Por lo demás, me está guardada ¿qué? La corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén. Amén, hermanos. Por eso nuestra fe debe estar bien cimentada en el poder de Dios, hermanos. En el poder de Dios, que es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En las promesas de nuestro Dios, pero también en el temor a Dios. Y de esta manera vamos a lograr, hermanos, llegar al final dándole la honra y la gloria a nuestro Dios. Amén. Dios les bendiga, hermanos.